Mirta Tundis, ella, bueno, fue diputada nacional, tiene una vasta trayectoria, que creo que es por lo que la conocimos todos, ¿no? O por lo menos para uno es de una generación en la que Mirta Tundis después fue diputada, sí, Mirta Tundis, la que está en La la del tele, rinconcito. del rinconcito de los jubilados, que hacía, bueno, como asesoramiento, bueno, digamos, previsional, por así decirlo, de, Con un bueno. programa, vamos a pedirle que nos lo recuerde ya misma. Hola Mirta, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Tenías un programa también, Mirta te acompaña, algo por el estilo, ¿no? Era el Sí, nombre. sí, sí. Sí, sí. Mirta te acompaña. En TN tuve jóvenes de la tercera edad, Ay, ese, y sí. obviamente trabajaba en los noticieros de Canal 13 y TN Fueron muchos durante años, 23 años. 23 años dedicándote a la comunicación, luego de, o Sí, como parte de una trayectoria también, creo que en el PAMI o en algún lugar donde se sí, trabajaba con sí. estos temas. Empecé en el año 79 en las cajas de jubilaciones. Bueno, en el 93 aproximadamente, 94 pasé, no, antes, un poquito antes, pasé al PAMI. O sea, dentro de seguridad social, siempre dentro de seguridad social. Y obviamente hasta que estaba en el PAMI, estaba en el canal, obviamente cumpliendo un horario reducido en PAMI con reducción de sueldo para poder cumplir con los dos Con la organismos. cuestión de comunicación. Este, O sea que fue paralelo, vos claro, todavía trabajabas en el área de la seguridad social y empezaste a ver que tenías habilidades para comunicar de manera sencilla, digámoslo así, entendible. Digamos, lo que hacías en real, en el trabajo lo empezaste a en, trasladar al ámbito de la comunicación. Sí, en realidad yo trabajaba en seguridad social en el PAMI y don Luis Clur, a través del doctor Santiago Estrada, que lamentablemente hace muy poquitos días lo perdimos, falleció. Me convocan para ir al canal, me toman una prueba. Obviamente que yo no era periodista, sino especialista en el tema previsional, y toman la decisión, me toma la prueba César Massetti, Bien. y Carlos Delía. O lógicamente me faltaba fuerza, escucho que me faltaba fuerza porque yo no estaba acostumbrada a estar frente a una cámara, pero llamativamente a los pocos días me llaman, así arranqué de golpe y porrazo. Durante todos los días don Luis Clur en su despacho me daba clases de periodismo. Un día le digo, bueno, tengo que hacer algún curso, además que en su momento no había curso de periodismo porque había que estudiar comunicación social, y me dice, no, nena, ya te lo di yo gratis y nunca me pagaste. Pero bueno, me decía cómo empezar una nota, me largaron a hacer móviles, o sea, todo muy rápido. Obviamente que no me costó aprenderlo, y lógicamente después me largaron con el programa de jóvenes de la tercera edad, y así sucesivamente. Se fueron dando las cosas. Fue Y de ahí a la política más adelante, o sea, tenemos dos tránsitos del trabajo, digamos, en la seguridad social a la sí. comunicación y de la comunicación a la política. ¿Cómo fue ese segundo No, paso? y después, y en el 2013 me convocan para estar en el espacio de Sergio Massa, con el cual congeniábamos mucho con la mirada y el pensamiento hacia los jubilados. Me costó mucho, desde el canal, me dijeron, bueno, mira, el tren pasa una sola vez, este, o te subís, te puede ir bien como te puede ir mal. Y todo depende de cómo vos te comportes. Y bueno, fue una decisión muy dura, me costó muchísimo. Había tomado la decisión de no ir a la política hasta que me llamó, un sábado a la mañana, Sergio Massa, y no me dejó ni hablar. Y bueno, en realidad me subí a ese tren. No me fue muy bien, porque no pude lograr ninguno de los
tantos proyectos, porque en realidad yo venía presentando el proyecto de movilidad que tenía que ver con recaudación y variación de salario, pero con una cláusula gatillo de inflación para que no pierdan nunca. Nunca lo quisieron tratar porque era plata, nunca en ningún gobierno de los que estuvieron. Y bueno, en realidad cuando terminó mi mandato por el Frente Renovador, nunca fui elegida por el espacio del Frente de Todos, ni del Frente para la Victoria, ni de nada. Yo terminé mi mandato con el espacio de Sergio Massa. Siempre me referí al espacio de él, y siempre me referí que mi conductor era Sergio Massa. Fui atacada en las redes por todos los espacios habidos y por haber. Y bueno, me alejé, terminé y me fui a mi casa, porque realmente cuando uno no logra los objetivos para los cuales va, yo no venía de una militancia política, sino de una militancia social, de comunicación, de información. La verdad que uno tiene que saber dar un paso al costado, y si no logra sus objetivos, no está preparada para una función, no tiene que ir a ocupar una banca para cobrar un sueldo o verse beneficiada por algo. Así que me fui a mi casa, como cualquier otra persona. Sin embargo, y vemos que tenés actividad en los últimos días, salvo que te hayas colgado en actualizar, en tu biografía de Twitter, X o como sea que se llame ahora, aparece como Serrás acompañando a Sergio Massa en el Frente Renovador. ¿Cómo estás hoy ahí en ese espacio? No, yo acompaño al Frente Renovador, soy afiliada al Frente Renovador de Sergio Massa, y obviamente que acompaño en las cosas que a mí me parecen que no congenian conmigo, y acompaño al espacio, pero no desde un lugar donde ocupe cargos ni nada por el estilo. O sea, el cargo político no, acompaño. Una militante lo que me más. Parece que... ¿Cómo? Una militante más. Sí, como alguien que obviamente milita y congenia con el pensamiento de Sergio Massa, nada más, pero no buscando un cargo político ni nada. No, eso ya no entra dentro de mi pensamiento. Quiero ser libre pensadora, opinar como cualquiera, dentro de un lugar donde yo me sienta que congenio y que pienso de la misma manera. Mirta, en estos 8 años, si no saco mal la cuenta, que estuviste como diputada nacional, atravesaste 3 gobiernos diferentes, de 2013 a 2021, y ahora tenemos un nuevo gobierno. En todo ese periodo, nos decías recién que vos siempre impulsaste un mismo esquema, que tenía que ver con hacer una fórmula que complementara, decime si voy bien, aumento por recaudación y por ajuste salarial, junto con algún aumento por inflación. Digo esto porque, sin ser especialistas en el tema, lo que una vez ve son disputas de concepciones entre quienes dicen, bueno, los jubilados deben cobrar cuando aumentan los salarios en general, o cuando aumenta, o la fórmula, que es el gatillo que más se escucha también porque la inflación se disparó, debería ajustarse por inflación. ¿Qué es lo que ha pasado con las diversas fórmulas? Si uno tuviera que hacer un recorrido de esos últimos años, no hay que saber demasiado para entender que los jubilados y las jubiladas han ido perdiendo, ¿no? Que hoy se compra menos con una jubilación mínima que antes. Pero digo, yendo más allá de ese título, ¿cómo fue el panorama de los últimos años y qué pasa con la fórmula que actualmente rige las jubilaciones y los proyectos que hay para modificarla? Mira, yo me remito a la realidad, más allá que uno no congenie con determinados gobiernos. Cuando comenzó la fórmula de movilidad de recaudación y variación de salarios, no fue mala, y de hecho que no generó nuevo juicio. Cuando uno hablaba con los abogados, cada vez eran menos la cantidad de juicios, porque medianamente se iban ajustando. Cuando en el gobierno de Cristina, en los finales, comenzó a dispararse la inflación, obviamente que los jubilados vuelven a perder, ¿sí? Es como que al principio estaban medianamente estabilizados, pero con la inflación
vuelven a perder. Cuando viene la fórmula de Macri, que se hace 70% de inflación, 30% variación de salario, los jubilados vuelven a perder. Y vos dirás, pero ¿cómo? Si era por inflación. Claro, porque la inflación que se aplicaba era semestre vencido. O Claro. sea, eran 6 meses para atrás. Cuando vos estabas cursando la inflación del momento que se disparaba, que tuvo que primero que se disparó la inflación y posteriormente devaluó, en realidad el jubilado en ese crecimiento de inflación y devaluación iba a estar cobrando la inflación de 6 meses atrás, no la de ese momento. Y de hecho que cuando vuelve la movilidad de recaudación y variación de salario, si vos hacías el cuadro comparativo entre una fórmula y la otra, la fórmula de Macri siempre daba, uno lo calculaba en el haber mínimo porque es el que siempre se ve muy afectado porque nunca le alcanza. Y entre una fórmula y la otra había 2.000 o 3.000 pesos de diferencia y daba más la fórmula de recaudación y variación de salario. ¿Qué pasa? Cuando comienza nuevamente a dispararse la inflación, obviamente que no hay fórmula que aguante, que sea buena si la inflación es alta, ni siquiera la fórmula que uno avala de recaudación y variación de salario, con un agravante del gobierno de Alberto, lo cual yo cuestioné en las reuniones de diputados con el jefe de bloque, que en ese momento era Máximo Kirchner, porque se había unido el Frente Renovador. La cuestión que planteábamos, y no solamente yo, porque diputados del espacio de ellos cuestionaban también que los jubilados se venían quejando porque no les alcanzaba el dinero. ¿Qué pasa? Se equivoca en el comienzo, que fui muy crítica dentro del espacio, suspender la fórmula y dar un aumento por decreto y darle al haber mínimo medianamente lo que era la fórmula de Macri, pero al resto de las jubilaciones un porcentaje menor del 5, del 9, del 3%, era injusto. Eso fue lo que se hizo. En realidad la ley dice que tiene que ser una fórmula, un aumento equitativo para todos. Entonces, los jubilados, en línea general, comenzaron a perder, especialmente los que estaban por encima del haber mínimo, porque no recibían bonos y porque no recibían un aumento equitativo. En el siguiente aumento, en el siguiente trimestre, comenzaron a darle aumento por decreto a todos por igual, pero con un aumento que realmente no contempla la inflación que venían teniendo, y los jubilados comenzaron a perder. Nuevamente comienzan a perder hasta que sale la fórmula de movilidad por recaudación y variación de salario, pero con inflación no se resiste. Esa es la gran realidad y es la historia de todo lo que fueron las distintas fórmulas. Uh-huh. Mirta, ahora que se está hablando de esta nueva ley base, lo que fue la ley ómnibus que fracasó, donde tiene un capítulo previsional donde básicamente da de baja lo que eran las moratorias previsionales. Sí. Sabemos además que jubilaciones suele ser uno de los blancos a los que apuntan los planes de ajuste del FMI. Básicamente hay como dos centros nodales, que son jubilaciones y subsidios. No, a ver si lo habías estado estudiando y qué análisis podés hacer de la propuesta del gobierno en torno a las moratorias. En realidad habla de moratorias, de planes de pago. Primero y principal, que la moratoria que tenemos actualmente, que vence en marzo de 2025, que la ley dice prorrogable 2 años más, es decisión después del gobierno si la quieren prorrogar o no. Me parece injusto que quieran eliminarla, que para mí sería bueno que cumplan con la ley. No es una moratoria, porque las cuotas son de 11.000, 12.000, 15.000, depende de la cantidad de años, que cuanto más años más alta es la cuota, ¿no? Y son ajustables, no es una moratoria, es una unidad de pago.
y me parece injusto, y no es tanta la gente que podría acceder porque no todos le alcanzan el periodo que puedan comprar Claro. hasta diciembre de 2008 de los 30 años. Generalmente les sirve a quienes tienen algunos aportes y que necesitan completar. Entonces, me parece que habla de planes de pago que tengan que ver con el salario mínimo vital y móvil. En realidad, este plan, todo lo que se tuvo antes fueron borradores. El proyecto entró el día viernes a la Cámara, o sea, recién ahora uno puede estar analizando, pero yo desde mi lugar digo que enfrentar al pobre con el pobre Sí. y en un momento donde mucha gente se está quedando sin trabajo, entre los despidos del Estado y entre los despidos de las pymes, suspensiones y despidos en las grandes empresas, ¿qué va a pasar con esa gente el día de mañana o aquellos que estaban a punto, estaban esperando 3, 4, 5 años para poder jubilarse y quizás no alcanzan a los 30 años? Creo que me parece un tanto no tener en cuenta de la situación, ¿Y ¿no? qué pasa, Vos decías, perdón? bueno, ¿cómo? No, a ver, cerrar el concepto porque tengo algo por ahí puntual por esto, pero cerrar el concepto, por favor. No, que me parece que no deberían los diputados acompañar. Creo que la moratoria o este plan de pago que existe debe finalizarse, cumplir su ciclo en el marzo de 2025. Después, si no la quieren prorrogar, que no la prorroguen, pero es una alternativa para darle un beneficio y una protección de seguridad social a la gente. No, lo que te quería preguntar en torno también a lo que decías recién, no solamente lo que son los despidos que está viendo en todos los ámbitos, sino también que ya es un mal, no sé si es estructural la palabra, pero que tiene que ver con el empleo no registrado, ¿no? Que muchas veces se dice, le estamos pagando una jubilación a gente que no trabajó. No, le estamos pagando los aportes a esa gente, además se Que no paga los trabajó, claro. aportes que no hicieron sus empleadores de entonces. Además de esto que planteas de a futuro, de esta gente que hoy no está teniendo aportes, ¿qué pasa con los Sí. despidos cuando, porque ni siquiera es, por ahí está la idea de lo que era la FJP, que vos aportabas una plata que era tuya y que te quedaba para futuro, sino que vos, el que aporta hoy, le paga al que trabajó ayer? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones cuando los aportes patronales pasen a ser menos por todos los despidos que está habiendo? Y va a perjudicar al sistema previsional. Si nosotros el año pasado terminamos, para tener un sistema medianamente un poco equilibrado necesitas 4 activos, 3, 4 activos para pagarle a un pasivo. Terminamos con 1.5, 1.6. Hoy no sé si llegamos a 1, ¿sí? La verdad que va a perjudicar porque hoy el sistema previsional se nutre de los aportantes, ¿sí? Reales más los impuestos. Si cada vez tenemos menos aportantes, sigue vigente una ley que nadie la toma en cuenta, que es la Ley de Emergencia Solidaria de Cavallo del año 95, donde uno de sus primeros artículos establece que el Estado va a pagar de acuerdo a los recursos que se tengan. Puede llegar a pasar esto. Y además con la intención de privatizar nuevo el sistema, donde cada uno aportaba un sistema de AFJP y no va al sistema previsional, se va a repartir lo que se tenga. La gente hoy aplaude porque echan a un montón de gente. Entiendo que dentro del Estado hay un montón que quizás tengan que echar, que son ñoquis, que son funcionarios políticos. Históricamente, cuando entraba alguien en la función pública por política, se iba con el político, pero los empleados cualunques, que no todos en la administración pública tienen sueldos altísimos, y bueno, son aportes que no van al sistema, deterioran el ingreso del aporte previsional, y entonces con esto van a justificar, vayamos al sistema de AFJP. No perdamos la memoria de lo que pasó con las AFJP, donde mucha gente apostó a ese sistema y cuando salió ese sistema, vieron sus resúmenes y lo que anteriormente decían que quizás habían ahorrado ya 200 o 300.000 pesos que eran, yo les decía a la gente, eso es cuota aparte, no es peso. Cuando les llegó el resumen real de las inversiones que hacían las AFJP, tenían 70 o 90.000 pesos reales.
porque nunca informaban de las inversiones que hacían y cuánta cantidad y cuánto habían ganado, cuánto habían perdido. Entonces, eso deterioró también, porque lo que iban a repartir al momento de jubilarse es lo que habían capitalizado, Claro. nada más. Y hoy tenemos gente que se jubiló teniendo parte dentro del sistema de capitalización que no recibe movilidad por esa renta vitalicia, y tenemos gente que hasta que salió la resolución o que fueron a la justicia, que tenían pensiones o retiros por invalidez, que por haber nacido el hombre después del 63 o la mujer después del 68, por más que tenían aportes en el Estado, cobraban lo que capitalizaban, y resulta ser que cuando se tuvieron que retirar por invalidez o que falleció y la viuda o el viudo cobraba la pensión, tuvieron pensiones de 2.000, de 3.000, de 5.000 pesos, nunca le aseguraron el haber mínimo. A no tener mala memoria de lo que es un sistema de capitalización. No estoy en contra de que exista un sistema paralelo que ayude, que cada uno diga, bueno, como las cajas complementarias que desaparecieron por las Me voy AFJP, guardando esta plata como un... Pero claro, yo aparte del opto sistema para de cobrar reparto. el 100% de mi haber el día que me jubile. Eso eran las cajas complementarias. Pero esto, Entonces, que hoy sí... Perdón, Mirta, Sí. ¿esto qué sería? El sistema de reparto, o sea, yo sí o sí aporto al sistema de reparto, y si cobro un poco más, si me sobra un poco más, puedo además aportar Exacto. a una Como una FJP o inversión como a se mi llame, futuro. para el día que me retire tener una segunda jubilación mejorable. o que me complete, claro. Exactamente. Yo no Bien. estoy en contra de eso, pero no que desaparezca el sistema previsional, porque se olvidan los jubilados que hoy, todos los que estamos jubilados, porque yo estoy jubilada, no por diputados, estoy jubilada Sí, común y por- corriente, antes que digan nada, por mis 42 años de aporte. El jubilado, los jubilados que estamos actualmente, si no hay plata dentro del sistema, van a repartir lo que hay. ¿Me explico? Sí, Ese sí. es el tema, a no ser individualista. Yo acepto que exista una caja complementaria, compensadora, en Optativa. forma privada, como la bancaria que tenían, como todos los organismos públicos que desaparecieron con las AFJP. Los docentes la siguen teniendo. Y perdón, y esa gente, esto que decías, ponerle esa gente de la bancaria que aportó, fue aportando además de la jubilación regular, a esta caja complementaria que decís que desapareció con las FJP. ¿Qué pasó con esa plata que aportaron a esa caja complementaria? Es que algunos, tengo entendido que algunos van cobrando muy poquito, otros hicieron juicios y demás, Claro. porque bueno, la bancaria es un organismo, o sea, son muy fuertes, y de hecho que vemos que las paritarias de los bancarios siempre han sido mejores que cualquier otras y demás, siguen manteniendo. Las que han desaparecido por completo son las de los organismos oficiales, porque bueno, el empleado del ministerio, de los distintos ministerios, siempre fueron sueldos muy bajos, entonces se compensaba con las cajas complementarias, esas sí fueron desapareciendo. Algunas se fueron manteniendo, pero con muy poquito, muy poca plata que les dan, porque nadie hace aportes a la caja complementaria. Entonces, los que siguieron trabajando, los más jóvenes que dejaron de aportar, ya no van a esas cajas complementarias, porque no hicieron el aporte, pero sería bueno implementar un sistema muy bien controlado en forma privada, porque en el caso de los docentes siguen haciendo aportes a la caja complementaria, entonces hoy sigue funcionando esa caja complementaria, y eso es lo que deberíamos de volver, con un control, y no con las AFJP, que obviamente hicieron inversiones, que vimos que fueron corruptas, que yo no sé en qué terminaron los juicios de gerentes de distintas AFJP que tenían mesas de dinero, que utilizaban la plata de los afiliados y o los clientes, como ellos le decían. Si tenían ganancias no le informaban, si tenían pérdidas sí lo volcaban a la pérdida del afiliado y lo compartían en las pérdidas, pero en las ganancias se quedaban con el dinero ellos. Entonces hay que tener mucha memoria, y creo que la gente pierde la memoria de lo que sucedió entre el 93 y el 2008 con las AFJP. Mirta, la última... Aparte recordemos que mucha gente
hizo aportes adicionales a las AFJP que le descontaban ganancias, que era muy aparte del aporte real y que nunca más lo pudieron recuperar. Esos fueron las AFJP, pero la gente se olvida. Justamente en relación a este tema, y la última al menos por mi parte, cuando vuelve a estar en agenda, porque uno hasta hace un tiempo hablaba de estas cosas como, bueno, parte de la historia. Ahora este ejercicio de memoria que vos proponés tiene que ver con una agenda que está volviendo, que es justamente la de la FJP. No sabemos con qué grado de seriedad o de posibilidad, pero realmente, y hay que decirlo, desde la propia campaña electoral, el actual gobierno planteó esta como una de sus banderas o de sus políticas en términos económicos. ¿Qué tan viable crees que es que lo hagan? ¿Qué tan viable políticamente? ¿Y qué lecciones, si es que conocés, nos dejan sobre el resultado de este sistema? No solo la experiencia en nuestro país, sino en otros países donde se ha implementado. Bueno, en Chile se ha implementado y yo me acuerdo que en la época de Bachelet decía, venían a estudiar el sistema porque tenían mucha pobreza, tenían mucho desequilibrio, mucha gente sin tener acceso a la jubilación, porque aquel que se quedaba sin trabajo pasaba lo que pasaba acá, las AFJP de allá, que tenían otro nombre pero similar, AFP. les iba descontando la comisión, entonces cada vez le quedaba menos plata, porque eso tampoco recuerda a la gente que se quedaba sin trabajo y no seguía aportando. Las AFJP seguían descontando las comisiones de la plata y cada vez menos plata. Entonces, lo que estaba pasando en Chile y en muchos otros, muchos no porque son pocos, en Nepal, Chile, y no recuerdo qué otro país tenían el sistema similar al nuestro, el que nosotros copiamos, pero la verdad que generaba mucha gente sin acceso a un beneficio jubilatorio al momento de llegar a la edad jubilatoria. Ese es el problema mayor, y más en un país como el nuestro, tan inflacionario, donde las inversiones se hacían prácticamente todas en la bolsa, donde había mucha pérdida, y no en todo el abanico, ¿no? Esa es la gran realidad. Yo sinceramente no confío en las AFJP, en un sistema privado, o privado o estatal, ¿sí? Sí. Yo confío que como en los países, como es en España, en todo el mundo, el sistema previsional es crítico porque tenemos la pirámide invertida, tenemos más personas grandes que Sí, la gente que vive más jóvenes. tiempo y Entonces, baja la tasa de natalidad. claro, entonces el tema genera que en todo el mundo el sistema previsional está en una situación muy delicada. Pero fijémonos, España tiene un sistema como el nuestro, solidario prácticamente. Un jubilado, el que menos cobra son 960 euros, ¿sí? Y cuando uno le pregunta si puede vivir, y sí, tranquilamente puede vivir. No va a tirar manteca al techo, pero puede vivir tranquilamente porque las cosas no le aumentan, tienen un costo de vida igual a hoy, mañana, pasado o dentro de 10 años, y esas son las cosas que tenemos que equilibrar en nuestro país, el costo de vida, la inflación, pero no bajar la inflación como se baja ahora porque la gente no compra, porque tenemos una baja de inflación ficticia, y lo digo como ama de casa, no como economista, porque no soy economista. Yo me privo de comprarme un montón de cosas, porque mi jubilación no me alcanza para pagar todos los servicios que hoy han aumentado, ¿no? Entonces, obviamente que en otro país quizás los servicios son caros, pero son iguales, siempre no aumentan como aumentan ahora desproporcionadamente, que había que sincerarlos también, nadie dice que no, pero no tan cruentamente, y que aumenten los alimentos por encima de la inflación, como hemos visto, las prepagas por encima de la inflación, los medicamentos por encima de la inflación. Me parece que a esas cosas son a las que tenemos que controlar y ver. En otros países donde ha funcionado el sistema de AFJP, la gente no se jubila o es pobre. Esa es la gran realidad.
Bien. Yo y te voy a pedir lo único, la mayor brevedad que puedas, porque ya se nos está yendo el programa. Ay, perdón. Otro, Si no, pero hay No, cosas que... justamente porque está interesante Sí. la charla, nos pasa eso. No, otro de los temas que aparece siempre y que es heredera, ¿no? del sistema de AFJP, que aparece ahí como un botín que no se termina de definir, pero que se sabe que hay como aves de rapiña dando vuelta, que tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Eso qué destino debería tener y cuál es el que ves que va a tener? El destino es el que tenía, bien controlado, haciendo buenas inversiones, y ser utilizado para los jubilados. El hecho que se utilizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para darles préstamos a muy bajo costo a los jubilados me parecía algo correcto, porque el jubilado no puede pagar una tasa de más del 150% cuando va a sacar un préstamo, porque dicen, bueno, pero tienen el préstamo del Banco Nación. El Banco Nación cobra una tasa anual del 100 y pico por ciento, 150, claro. 160, más los gastos, más las comisiones, más todo lo que tiene que ser. Una locura. Un jubilado se le rompió el televisor, se le rompió la heladera, le filtra el techo o el baño. Tiene una enfermedad y no tiene que pagar medicamentos. Claro. Para un montón de cosas esta era una ayuda económica y tampoco era tanta la plata porque tenía un tope de hasta 600.000 pesos, ¿no? Una heladera sale más de 1.000.000. Y lo cierto es que hoy por hoy lo vemos como negocio, no sé, lo poco que pude leer es que se van a adquirir todos los bonos del Estado, se van a adquirir y pasarían al fondo de garantía, y hay que ver en qué situación queda el fondo de garantía, y la intención de que sea manejado por el Banco Central y no por el sistema de seguridad social y no para los jubilados. Me parece que yo por lo menos no estoy de acuerdo, porque es plata que fueron de los trabajadores, que muchos se jubilaron y no tienen por qué manejarlo el Estado, lo tiene que manejar el sistema de seguridad social, que está en manos del Estado. Yo diría quizás crear un banco previsional, que era algo que yo siempre tenía en mi mente, un banco previsional que se maneje los fondos correctamente, que funcione como una entidad bancaria para un montón de cosas, para los recursos y para crecer como entidad, pero no pasarlo y hoy por hoy comprar todos los activos de los bonos del Estado. La verdad que me deja mucha preocupación, y que se desprendan de las mejores acciones como se desprendieron en la época de Macri, que Caputo a través de Blaquier hizo que le vendan las mejores acciones que le pertenecían a un valor muy bajo y después las duplicó. Por eso hay muchas cosas que tenemos muy mala memoria, pero muy mala memoria. Mirta, te agradecemos un montón el tiempo que nos has dado y será hasta la próxima vez. Un cariño, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Mirta Kundis, ex diputada, ex periodista, especialista en temas previsionales, pasaba así por el aire de Sábado. Sí, se extendió un poquito la charla, decíamos, pero es la verdad interesante la cantidad de aspectos que tiene este tema y que está ahí. Qué curro el de las FJP. Estaba viendo experiencias en el mundo, esta pregunta que le hacíamos a Mirta. Que dijo Chile, que era como el modelo que nos vendían Chile, acá, Nepal, y después hubo experiencias que nunca duraron más de 10 años. Estoy viendo una entrevista a un economista chileno, Marcos Kremerman, que agarra y empieza a contar que sistemáticamente fracasaron e implicaron volver atrás. México, El Salvador, República Dominicana, Kosovo, Nigeria, Hong Kong. Hay un caso en Australia, pero con un piso alto de garantía estatal. Es decir, un sistema que tiene, mixto sería lo que planteaba Tundi recién, un tremendo curro que hace que un montón de empresas simplemente reciban plata. Su trabajo es recibir dinero para que algún día en el futuro te garanticen. En Chile estaba esto del tope o sea, si vivías más de determinada cantidad de tiempo se te acababa la plata que habías ahorrado. Te decían, no hay plata. Y un día, mirá, tratá de morirte a los 82, ponele, porque ya para los 83 no tenemos más fondo. Bueno, todo un delirio que está muy cerca, o al menos amenaza con volver a ser realidad en la Argentina, y para lo que, como decía nuestra entrevistada, es importante este ejercicio de memoria. Dos enseñanzas o una enseñanza que podemos sacar del programa de hoy, además de los distintos tipos de rupturas bizarras, cuando dicen tenemos que ser como Estados Unidos.
Pero a ver, Estados Unidos controla su río, Controla su río. tiene un sistema de es jubilación. ¿Querés ser como Estados Unidos ¿En o qué? querés ser como Estados Unidos quiere que seamos? Un ratito nomás de programa para empezar o seguir intentando responder algunas de estas preguntas, mientras me parece que ya se acerca el equipo de